Día. Radio Nacional Córdoba presenta Auditorio Vivo. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Le damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio Nacional Córdoba, una vez más acompañándonos en esta edición de martes de Auditorio Vivo, estrenando dial, porque estamos saliendo por la AM 750. Quienes se quedaron en la FM 100.1 se enchufarán después de que finalice la entrevista federal. También nos están escuchando por el Facebook de Radio Nacional Córdoba, por el streaming de Radio Nacional Córdoba y el streaming de Auditorio de Radio Nacional Córdoba. Hasta las 20 también estamos estrenando horario en este ciclo que nos hemos propuesto con un gran equipo de la radio pública para aprovechar este hermoso lugar, darle un poco de vida y compartirlo con cordobeses, con cordobesas que marcan la historia, la sociedad y la cultura de nuestra provincia. Y hoy tenemos la suerte de poder conversar con Anaí Ginarte. Ella es en realidad nacida en Lomas de Zamora, pero bueno, desde hace ya varios años, el 2002, 2003, radicada en nuestra provincia. Es licenciada en antropología, antropóloga forense, con más de 25 años de trayectoria en el equipo argentino de antropología forense y actualmente cumpliendo una función muy importante en el servicio de antropología forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Anaí, por llegarte hasta aquí y compartir este momento con Radio Nacional Córdoba. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar lo que te quería preguntar es cómo te gusta presentarte a vos. ¿Quién es Anaí Ginarte? Bueno, soy una profesional de la antropología forense, una mujer que también es mamá. Bueno, eso básicamente. Bueno, si tuvieras que explicarle en una feria de carreras a un adolescente que está buscando qué estudiar, qué hacer de su futuro, ¿cómo le explicarías en qué consiste, de qué trabaja una antropóloga forense? Bueno, la antropología forense es parte de la antropología. Y en principio la antropología tiene tres ramas, tres grandes ramas, que serían la antropología social, la arqueología y la antropología biológica o antropología física. La antropología forense es una especialidad que combina parte de estas tres grandes ramas de la antropología para colaborar con la justicia, para aportar conocimientos que sirvan a esclarecer casos que está investigando la justicia. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta, si es que te diste cuenta en un momento determinado, si hubo un momento en que lo decidiste, que te ibas a dedicar a esta rama de la antropología? Creo que no fue una decisión, estaba en una búsqueda. Yo era estudiante en la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y siempre cuando sos estudiante de antropología, sobre todo cuando haces arqueología, participás de algún grupo para ir interiorizándote de cómo sería el trabajo, y te llevan a excavaciones o te llevan a laboratorios para que colabores con el trabajo y vayas conociendo. Y en ese marco me invitó la gente del equipo argentino de antropología forense a colaborar con las excavaciones en el cementerio de Avellaneda. Fue Darío Olmo, que acá también en Córdoba lo conocen, quien me invitó, y entonces empecé a trabajar como estudiante, a colaborar con el equipo en las excavaciones, y me di cuenta que era lo que yo quería hacer, digamos, dentro de toda la gama de posibilidades que te ofrecía la antropología, ¿no? ¿Y tuvo algo que ver el lugar en el que creciste, Lomas de Zamora, con este perfil vinculado al campo de los derechos humanos que fue tomando tu carrera? Yo diría que tanto Lomas de Zamora como la ciudad de La Plata, porque claro, durante la última dictadura militar en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de La Plata desapareció mucha gente.
Y yo era estudiante y en ese momento en los centros de estudiantes empezábamos, te estoy hablando del año 85, empezábamos a hablar del tema y a buscar los nombres de nuestros compañeros desaparecidos, y todos los centros de estudiantes, por ejemplo, de las distintas facultades de la Universidad de La Plata, empezaron a buscar y a hacer nóminas de esos estudiantes y a hacer homenajes y a hacer monumentos. Entonces era un marco de búsqueda en todo ese contexto, ¿no? Entonces, no sé si tanto Lomas de Zamora, pero sí La Plata me marcó mucho en eso. Bueno, recientemente una de las últimas noticias tiene que ver con la nominación al Premio Nobel de la Paz, del trabajo del equipo argentino de antropología forense. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué significa para vos ese reconocimiento? Bueno, ahora que ya no estoy más en el equipo, puedo hablar libremente y decir que me siento sumamente contenta y orgullosa, porque la verdad es que se lo merecen, que el equipo sigue haciendo un trabajo impresionante, no solamente acá en el país con el tema de los desaparecidos, sino bueno, la búsqueda que están haciendo en México, en las zonas de frontera, con la desaparición de migrantes en distintas partes del mundo. Así que realmente ojalá suceda, y es un orgullo haber sido parte de. El equipo argentino de antropología forense desarrolló una metodología propia de aplicación de las ciencias forenses a la investigación de vulneraciones de derechos humanos. ¿En qué consiste esta metodología y qué es lo que la hizo pionera en el mundo? Tiene que ver con el contexto en el que surge el equipo, que nosotros teníamos que hacer la parte de investigación, la primer parte que nosotros llamamos investigación preliminar, que en otros lugares lo hace un fiscal o lo hace un investigador policial, y nosotros en la búsqueda de identificar a los desaparecidos de la dictadura teníamos que hacer esa investigación nosotros mismos, que nos iba a dar un montón de información para después poder desarrollar estas otras dos etapas, que serían la arqueología, que sería la excavación con técnicas de la arqueología tradicional para recuperar los restos óseos, o sea, los esqueletos y toda la evidencia asociada a los mismos, y después el estudio de los mismos en el laboratorio, ¿no? El análisis antropológico. Hay como tres escenarios en ese proceso. Exactamente, esas tres etapas: la investigación preliminar, la arqueología y el análisis del laboratorio. La investigación preliminar puede estar enfocada a tratar de encontrar los sitios, como cuando estuvimos trabajando en los campos militares de La Perla. Ahí la problemática era saber dónde estaban enterrados. Finalmente, después de tanto tiempo de trabajo, encontramos restos en los hornos de cal. Eso fue, yo hice una declaración oral en el juicio. Y después también puede ser que la investigación preliminar esté enfocada a saber quiénes son las personas que encontramos, como en el caso del cementerio de San Vicente, donde encontramos una fosa común con cientos de personas, y el problema, sabíamos que eran desaparecidos, pero no sabíamos quiénes son. Entonces la búsqueda de hipótesis de quiénes pueden ser estas personas se centró ahí la investigación preliminar. No sé si se entiende. Sí, ya vamos a volver sobre Córdoba porque me interesa que ahondemos un poquito, pero te quería preguntar, ¿cuánta información pueden aportar sobre la vida o la muerte de una persona sus huesos? Mucha. En principio siempre vamos de lo general a lo particular. Y no solamente los huesos, sino el contexto en el que se encuentran. Como decíamos, que el equipo desarrolló una metodología particular, esta posibilidad de ver completo el panorama nos da muchas más posibilidades de identificar a una persona, por ejemplo. Si te traen los huesos solamente a la morgue, vos podés ver una parte de la película, pero no toda. Por eso es importante ser parte de estos tres procesos de investigación. Pero yendo a los huesos solamente, vamos de lo general a lo particular. El perfil biológico, el sexo, la edad, la estatura, el hábito de lateralidad, quiere decir si escribía con la mano derecha o con la izquierda, grupos poblacionales, características generales, y después vamos a lo particular, que nos dicen que este esqueleto puede ser solamente una persona y no otra.
patologías óseas, enfermedades que dejen rastro en los huesos, las fichas odontológicas, fracturas, particularidades. Y también, bueno, en la medida de lo posible, determinar la causa y modo de muerte. Y eso tiene que ver con qué es lo que le produjo la muerte a una persona. Obviamente, a ver, el médico forense estudia cadáveres recientes, tiene mucha más información. Cuando el cadáver se descompone, se empieza a descomponer, se pierde información. Yo los restos óseos no le puedo tomar las huellas digitales, no le puedo mostrar los restos óseos a los familiares y pedirle que lo reconozcan. Entonces tenemos que utilizar otros métodos para lograr la identificación. Y es más complejo. Entonces, cuando tenemos el contexto armado, ya podemos ir armando hipótesis y ver quién puede ser. Todo el mundo te dice, bueno, hacemos un análisis genético. Sí, podemos hacer un análisis genético, pero tenés que tener... COVID coronavirus. En COVID-19, la vacuna puede protegernos. Ya sea COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el nuevo tipo de coronavirus descubierto recientemente. Se transmite por las pequeñas gotitas de saliva y secreciones respiratorias de las personas que contrajeron la enfermedad liberan al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden dejar por la boca. Cualquier jabón sirve para lo de otras personas que están cerca y hacer que no quieran también. Como las gotitas son pesadas y corren a más de 1 metro de distancia aproximadamente, luego quedan depositadas sobre las superficies para que el lavado de manos sea efectivo. Es importante la transmisión sucede entre personas que están en contacto directo con la superficie de las manos a corta distancia de 30 segundos. Aún no se sabe cuánto tiempo sobrevive el virus fuera de mantener la distancia social. Las áreas transitadas por personas que pueden estar afectadas por COVID-19 es importante ventilar los ambientes y no respetamos las superficies frecuentemente. Las investigaciones de las personas desaparecidas durante la dictadura, como el que hacemos en la actualidad en la búsqueda de las personas desaparecidas. Siempre se hace de forma interdisciplinaria, con médicos, biólogos, geólogos, distintas especialidades. Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito, pero nos dijo un pajarito que te gusta el blues. Uy, sí. ¿Es así? Bueno, Sí. entonces te contamos que en este ciclo Auditorio Vivo además estamos tratando de difundir música cordobesa de artistas cordobeses o que hemos adoptado también, porque muchos están radicados aquí, así que hoy nos va a acompañar César Valdomir, que él en realidad aprendió en Buenos Aires a tocar la armónica con grandes maestros y luego se convirtió en un artista de enorme trayectoria en el blues. Vamos a compartir de su disco Working for the Blues, Have You Ever Been in Love? Have you ever been in love with a woman like I am in love today? Have you ever been in love with a woman like I am in love today? I wonder to myself why she broke my heart this way. Oh baby, I know you don't understand. Oh baby, I know you don't understand. It's so tough that you drive a man insane. The woman I'm talking about, she's special build, uninhibited woman. Her shoulder fulfill, she got knee action body, hydraulic hips, air conditioner stomach make her. But honestly, have you ever been in love like I am in love today? I'm crying, little girl, why she treat me this way?
Have You Ever Been in Love? Era César Valdomir trayéndonos blues a esta nueva edición de Auditorio Vivo en Radio Nacional Córdoba. Nos escuchan por la AM 750, también por el streaming de Radio Nacional Córdoba y del auditorio de Radio Nacional. Recuerden que tenemos que seguir cuidándonos, que se vienen los días más críticos tal vez de esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo en todo el mundo, aquí también por supuesto. No hay que subestimar los síntomas. Si tienen dificultad para respirar, dolor de garganta, tos seca, disminución del olfato, disminución del gusto y fiebre, cualquiera de estos síntomas son compatibles con COVID-19. Quédense en sus casas, no se automediquen y comuníquense al 0800 122 1444, porque si se cuidan ustedes, nos estamos cuidando todos, todas, así que hagamos este pequeño acto de responsabilidad y de compromiso y amor también con todos nosotros. Bueno, seguimos conversando con Anaí Ginarte, nos habíamos quedado, quería hacerte algunas preguntitas más respecto a tu paso por el equipo de Argentino de Antropología Forense, particularmente en relación al trabajo que desarrollaron aquí en Córdoba. ¿Cuánto pudieron avanzar aquí en Córdoba en este proceso de restitución de identidad de personas desaparecidas en la última dictadura? Bueno, antes que nada, decir que el trabajo se sigue haciendo, que las investigaciones se siguen realizando. Yo no estoy más en el equipo, pero el equipo sigue investigando con las fiscalías federales y con el Juzgado Federal número 3. Nosotros trabajamos en el cementerio de San Vicente, en la fosa común, y también trabajamos en los predios de lo que era la guarnición militar La Calera, donde funcionaba el centro clandestino de detención La Perla, donde ahora está el centro de memoria. Pudimos averiguar muchas cosas, pudimos saber, corroborar las hipótesis que se tenían de la forma en que se deshacían de las personas que asesinaban, distintas prácticas que llevaban a cabo a partir de una sistematización de la represión, tanto en entierros clandestinos dentro de los predios militares, como fraguar falsos enfrentamientos y que aparecieran muertas las personas en la calle en supuestamente enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y también ejecuciones clandestinas y después entierros que fueron llevados a cabo en los cementerios. Esa evidencia la aportamos a la justicia y fue parte de la evidencia que se mostró en los juicios, ¿no? En todos los juicios que se llevaron a cabo en Córdoba. Tuvo un rol importante la antropología forense y las ciencias forenses en corroborar lo que decían los distintos testimonios, ¿no? Como prueba, también en los juicios, en los procesos de justicia y de memoria, pero de verdad y justicia, pero también en los procesos personales y de cada familia, ¿no? Claro, porque también uno de los objetivos del equipo es colaborar en la identificación de los restos para que los familiares puedan finalmente darle sepultura, puedan cerrar un duelo, puedan saber qué es lo que sucedió, tener una información que les fue vedada durante años. Y ese conocimiento les permite quizás elaborar un duelo, ¿no? Cada familia es particular, pero bueno, eso es a lo que uno trata y también, obviamente, a colaborar en la reconstrucción histórica de lo que sucedió, aportar un pequeño granito de arena, porque, bueno, mucha gente en Córdoba vio las fotos de las fosas comunes del cementerio de San Vicente, salieron publicadas muchas veces en muchos lados. Y creo que con una foto así tan contundente no puede venir nunca más nadie a decir los desaparecidos están en Europa o se fueron a otro lado, mentiras, digamos, ¿no? Es una evidencia física que es muy clara. Indiscutible. Indiscutible, sí. ¿Y cuántas personas desaparecidas pudieron identificar en Córdoba? Y en Córdoba, la verdad es que no puedo decirte un número exacto, pero sí sé que más de 20, alrededor de 30 personas, sí. Dato cortito, ¿es cierto que la fosa común de San Vicente es la más grande del país? Sí, porque se enterraron, la fosa
de San Vicente contiene restos de personas que venían de la morgue judicial de ese momento, de la morgue judicial que funcionaba en el San Roque. Y fueron enterrados las personas desaparecidas en esa fosa común conjuntamente con NNs que normalmente entraban a la morgue o personas que no habían sido retiradas por los familiares. Entonces, no es que solamente en esa fosa común haya desaparecidos de la dictadura, sino que también hay otro grupo de personas, que por ahí es minoritario, pero sí se enterraron a todos juntos. Por eso el equipo sigue investigando, y si hay familiares que todavía no dieron muestras de sangre, que por favor se acerquen al equipo, a los juzgados federales o a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que funciona acá también, o a los organismos de derechos humanos para aportar sus muestras, ¿no? Que es otra de las patas importantes para poder claro, identificar a las personas desaparecidas. Como integrante del equipo argentino de antropología forense, participaste en algunas misiones internacionales, porque tiene un prestigio internacional ya muy reconocido. Quiero preguntarte si hubo alguna que te marcó en particular, que te haya marcado como experiencia en particular a vos en términos personales y profesionales, y por qué. Wow. A ver, me impresionó mucho trabajar en África. Trabajé en muchas partes de África y ver es muy impresionante ver quizás otro tipo de violencia distinta que lo que vemos acá en América Latina. Hay distintos lugares donde uno se da cuenta que la antropología forense no solamente colaboró con la identificación y la determinación de la causa de muerte para la justicia, sino que también ayudó a que la comunidad salga adelante. Por ejemplo, en Zimbabue, la identificación de un jefe de un grupo tribal en una zona rural de Zimbabue permitió que su hijo pudiera heredar la jefatura, digamos, de esa comunidad, porque no estaba autorizado hasta que su padre no descansara en paz. También dijeron que a partir de esas identificaciones que hicimos, llovió, que obviamente, pero bueno, hay toda una simbología en el que las personas, porque cuando uno identifica a alguien no es solamente que lo identifica y dice que es fulano de tal y la familia se lo lleva. Hay toda una comunidad que reconoce la existencia de esa persona. Lo doloroso para los familiares desaparecidos en cualquier parte del mundo es que hay toda una comunidad que no está reconociendo, no la muerte solamente de esa persona, sino la existencia. Hay una frase de una filmación de Videla diciendo, ¿quién es un desaparecido? No es nada. Y es así de doloroso, es así de doloroso. Y no solamente, yo me doy cuenta ahora, trabajando en los casos de desapariciones actuales, no solamente en los casos de violaciones a los derechos humanos, sino para los familiares que pierden a un ser querido en la actualidad y que no pueden encontrarlo. Es así de angustiante. Es así de angustiante no tener una respuesta, y el Estado tiene que dárselas. El Estado, desde sus distintas instituciones, desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, tiene que buscar la forma de darle una explicación a esas personas, ¿no? Y esta cosa de seguir esperando todos los días. Exacto. Entonces eso uno lo ve en todas partes del mundo. Quizás a nivel profesional donde más aprendí fue en los trabajos que realizamos para el Tribunal de La Haya en la ex Yugoslavia, en Bosnia y en Kosovo, porque ahí interactué mucho con profesionales de otros países, estuve mucho tiempo, y tanto en la parte de laboratorio como de excavación, y ahí aprendí muchísimo a nivel profesional en cuanto a conocimientos de técnicas, etcétera. Pero quizás a nivel personal, América Latina y África es como que a uno lo marca más. Sí. Bueno, ya vamos a
entrar a conversar sobre tu trabajo en la actualidad, que es en el Servicio de Antropología del Poder Judicial de Córdoba. Pero bueno, quiero saber cuánto de todo este trabajo y toda esta experiencia y trayectoria que hiciste en el EAF te sirve hoy para el trabajo que estás haciendo en la actualidad. Bueno, creo que en principio, además de todas las técnicas y todo lo que uno pueda saber sobre los restos óseos, el poder hacer todas estas determinaciones y estudios que te contaba, eso sí lo aprendí en el EAF, no en la universidad, parte de la universidad, pero la mayor parte en el EAF. Pero también este contacto con los familiares, esa ida y vuelta que tiene que tener un científico forense con los familiares permite que uno se acerque de otra forma y entienda la necesidad que ellos tienen. Nosotros, por suerte, en el Instituto de Medicina Forense tenemos una visión parecida. El jefe del instituto, el doctor David Deep, tiene esa visión y tiene un acercamiento hacia los familiares que compartimos todos, ¿no? Y creo que hay un cambio en el Poder Judicial con respecto a eso. No sé si tiene que ver con todo el trabajo que han hecho, no el equipo, sino los organismos de derechos humanos en el país, que han mostrado el horror de lo que significa para un familiar la desaparición, y que entonces en la actualidad eso se entiende también de otra forma, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando, le decimos a la audiencia que nos acompañen hasta las 20, vamos a estar aquí en Auditorio Vivo con Anaí Ginarte. Vamos a escuchar un poquito más de blues. Dale. Con César Valdomir. Ahora vamos a escuchar The Working for the Blues, Lord Blues.
Escuchamos Lord Blues de César Valdomir y ahora seguimos conversando con Anaí Ginarte en Auditorio Vivo por Radio Nacional Córdoba, por AM 150. Les recordamos que tenemos que seguir tomando todas las precauciones necesarias para cuidarnos del COVID-19, como lavarnos las manos frecuentemente, si estamos fuera de casa, utilizar alcohol en gel, estornudar y toser en el pliegue del codo. También es importante desinfectar todos los objetos de uso personal, no compartir el mate, no tocarse el rostro y, por supuesto, en la medida de lo posible, en la medida que el frío lo permita, todos los días ventilar un poquito los lugares en los que habitamos para seguir cuidándonos. Vamos a seguir conversando con Anaí Ginarte. Ahora queríamos conversar sobre, bueno, el presente. Estás trabajando en el Servicio de Justicia, en el Servicio de Antropología Forense de la Justicia Provincial, y me decías que sos la única antropóloga forense aquí en Córdoba, pero además que fuiste pionera en esto. Sí, el Poder Judicial de Córdoba fue la primera vez que nombra a una antropóloga forense y el primer Poder Judicial que nombra a una antropóloga forense en sus institutos de medicina forense. Después, en Buenos Aires y en otras provincias empezaron a nombrar gente también, y es importante, creo que a partir de la labor del equipo, es que se entendió lo que podía ser un antropólogo forense y cómo podemos trabajar en conjunto con los médicos, ¿no? Y bueno, y dio muchos resultados desde el año 2014 que estoy trabajando en el Poder Judicial. Trabajamos con un convenio que se firmó con la Universidad Nacional de Córdoba. También es importante reconocer que dentro de la carrera de antropología de la Universidad de Córdoba existe una materia que la dicta Darío Olmo, que es antropología forense, y que es también la primera carrera de grado que tiene una materia con esta especialidad. Se da ese contexto especial en Córdoba, por eso también es muy importante mantener los vínculos con la universidad y el Servicio de Antropología Forense. Nosotros armamos un equipo de levantamiento de restos óseos con la doctora Mariana Fabra, que es bioarqueóloga de la universidad, del Museo de Antropología y investigadora del CONICET, y con ella armamos un protocolo de cómo actuar ante el hallazgo de restos óseos en la provincia. Y es lo que venimos llevando a cabo desde el año 2014. Aplicando este protocolo, nosotros le podemos dar una respuesta a la justicia si los restos óseos que aparecen se tratan de un caso forense o de un caso arqueológico, digamos, entre comillas, sino digamos de población originaria. Claro. Porque pues, una vez que los cuerpos llegan al estado de esqueletización, pueden permanecer en ese estado durante muchos años, y es el contexto y la capacidad que tiene el antropólogo para darse cuenta de qué se trata. Muchas veces en la provincia aparecen restos óseos fortuitamente, porque alguien está haciendo un pozo para hacer una ampliación de la casa, porque están abriendo un nuevo camino, porque se lava con la lluvia una barranca y aparecen huesos. Entonces, en muchos de esos casos son casos arqueológicos, pero como tenemos en la provincia, lamentablemente, muchas personas desaparecidas en la actualidad, no solamente durante la dictadura militar, los restos óseos corresponden a personas y se trata de un caso forense hasta que nosotros podamos demostrar sí o no, o lo contrario. ¿Y cómo se demuestra? Por el contexto, básicamente. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en Villa Allende, para no irnos muy lejos, donde un señor estaba haciendo un pozo ciego en la casa, en el jardín de su casa, y aparecen restos óseos de un chiquito de 3 años. Fuimos y descubrimos que asociados a los restos había cerámica, había un hueso de un animal que después pudimos... Los zooarqueólogos del museo determinaron que era de guanaco. El guanaco se extinguió en Córdoba hace mucho tiempo. Entonces, ese señor
no tuvo que dar respuesta a la justicia de qué hacían los restos de un niño de 3 años en el patio de su casa. Claro. Porque si no se hubiera tenido que comer un juicio, la investigación de qué es lo que hacía un cadáver en su casa. Con toda esta información nosotros le dijimos a la justicia, no, esto no es un niño desaparecido, esto es un caso forense. A veces nos llegan los huesos a la morgue sin que nosotros podamos ir y ver ese contexto, ¿no? Y tienen características particulares en el cráneo, deformaciones, desgastes dentales particulares, ¿no? Y otro tipo de intervención, imagino, es cuando hay una persona desaparecida. Sí. En ese caso, ¿cómo interviene el servicio de antropología forense? O sea, no hay huesos. No es que solamente el servicio de antropología forense hace la investigación. Cuando hay una persona desaparecida, hay toda una estructura dentro de la justicia que lo hace. El Ministerio Público Fiscal tiene gente especializada, gente de la DIO, la Dirección de Investigaciones del Policía Judicial, gente especializada en la búsqueda de estas personas que hacen esta investigación preliminar que te decía que para el caso de los desaparecidos de la dictadura lo hacía el equipo. Esta gente está especializada en eso y trabajamos en conjunto. Entonces, me van preguntando y yo les pregunto a ellos en esta búsqueda interdisciplinaria. Y tiene que ver con la importancia que hablábamos antes, que se le está dando a las búsquedas de personas y también a la investigación forense en general. Realmente en todo nivel el investigador forense ya es bien visto. Un médico forense, un antropólogo forense, un investigador de la escena del crimen, la gente de policía judicial que va al lugar del hallazgo, el levantamiento de huellas y rastros que hace la gente de policía judicial. Todo esto es parte de una misma investigación. Hemos resuelto casos muy complejos en conjunto de desapariciones actuales. Me acuerdo el caso, puedo nombrarlo porque es público, que es el de Mariela Bortot, por ejemplo, de Inrivil. El de Manuel Sánchez en Capilla del Monte, digamos, hay muchos casos que se fueron trabajando en conjunto, ¿no? Están trabajando también una experiencia pionera que es este banco de restos cadavéricos no identificados, no sé si lo dije bien. Sí. ¿Cuál es la importancia de este banco? Y entiendo que tienen un proyecto de que sea federal. Surgió dentro de servicios judiciales del Poder Judicial de la provincia la creación de este banco, una acordada del Tribunal Superior de Justicia, la creación de este banco de datos de cadáveres y de restos cadavéricos no identificados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar toda la información de estos casos que no puedan ser quizás identificados en el momento de la aparición, pero que posteriormente puedan serlo. Entonces hay un registro, una data en una base de datos, pero además cada uno de estos casos es contemplado en su individualidad para tratar de ver cómo identificarlos. Si es posible, se le toman huellas, se toman de todos una muestra biológica para poder hacer ADN, y están dentro de una base de datos que nos permite después hacer una búsqueda. Por ejemplo, viene una fiscalía y me dice, estamos buscando a una chica de 21 años que desapareció en tal fecha. Entonces yo puedo entrar en la base de datos y ver qué cadáveres de mujeres de entre tal edad y tal edad entraron al instituto a partir de esa fecha, no antes. Entonces esa base me permite hacer una búsqueda mucho más rápida y en el tiempo que va a estar registrado y que va a quedar y que va a permanecer más allá de las personas que lo estamos manejando ahora, ¿no? Bueno, ya nos estamos quedando con los últimos minutos, pero te quiero preguntar qué relación tenés con la muerte. No, a ver, cuando yo empecé a trabajar en el equipo no tenía ningún familiar cercano que se haya muerto, no tengo. Y después, posteriormente, fallecieron mis abuelos.
por suerte, digamos, no sufrí la muerte así tan de cerca, ¿no? En lo personal. Me cuesta más la relación con la maternidad y la muerte. Es decir, a partir de que fui mamá, me cambió mucho la relación con el trabajo. Sobre todo al entrevistar otras mamás que están buscando a sus hijos. Entonces, de solo pensar en esa situación me llegara a pasar a mí, el dolor se me hizo carne, digamos. Me cambió mucho la relación con los familiares a partir del hecho de ser madre. No sé si te contesté. Ya pero... que me lo decís, cambió mucho también en tu trayectoria profesional el hecho de ser madre. Me contabas que fue toda una decisión. Fue una decisión porque obviamente pude viajar menos, sobre todo por largos periodos. Una vez que mi hija fue creciendo, bueno, entonces sí ya la podía dejar y demás, pero sí también cambió mi necesidad de estar en mi casa y no tanto girando por el mundo. Bueno, Anaí Ginarte, antropóloga forense, estuvo conversando con nosotros, con nosotras, con todos ustedes desde sus casas por Radio Nacional Córdoba en esta nueva edición de Auditorio Vivo. Les recordamos que hacemos este espacio de lunes a viernes, de 19 a 20 horas. César Pucheta, Paula Hernández, quien les habla y quien les ha acompañado en esta hora, Franca Chafitela, Celeste Yacheta y Gonzalo Puig. En un gran trabajo de producción, Irupue Brito y Gustavo Seriani en la técnica y puesta al aire, Alejandro Tisera, Walter de la Torre y Germán Hidalgo. En un ratito antes de que te retires, te vamos a invitar a que firmes el libro del auditorio, que firman todos nuestros invitados e invitadas al Auditorio Vivo. Y antes de despedirnos, te quiero hacer esta pregunta que también se la hacemos a todos, a todas, y que tiene que ver con este momento especial que estamos viviendo en Córdoba, en la Argentina, en el mundo, con esta pandemia. Se habla de una nueva normalidad, de que esto vino a sentar las posibilidades de construir una nueva normalidad. ¿Qué de la normalidad prepandemia quisieras que permanezca en tu nueva normalidad y qué aprovecharías para soltar? La verdad es que es un poco difícil de analizar ahora. Me asusta mucho los cambios que estamos viviendo. No sé no creo que podamos volver a lo de antes. Creo que todos vamos a tener esa miedo a un virus, que si no es podrá ser otro. Creo que uno se da cuenta de las cosas que son importantes realmente, que por ahí bajas el consumo, bueno, eso se lo deben haber dicho muchos. Y me parece importante pensarnos como sociedad que está globalizada, que no estamos aislados del mundo, y la importancia de esto que se habla de descentralizar. Cómo se ve que la propagación del virus es mucho mayor y más grave en las grandes urbes, y lo bueno que sería, mira, yo viniendo de Buenos Aires, que descentralizaran Capital Federal, que descentralizaran el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que hicieran lo que está funcionando en otros países hace tantos años, como por ejemplo en Sudáfrica, que tenés el Poder Judicial en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo está el Poder Legislativo, en Johannesburgo el Judicial y en Pretoria el Ejecutivo. O sea, está descentralizado y el poder económico está en otras partes. Entonces, acá funciona todo en un lugar tan pequeño que es Capital Federal, que tenés el poder económico, el poder político, el turismo, todo centrado en un solo punto y con un país tan grande, ¿no? Así que espero que se den cuenta de la importancia de descentralizar, ¿no? ¿Y qué te gustaría que siga? ¿Qué te gustaría que continúe con vos de esta vieja normalidad? Extraño mucho los amigos, mi familia que está en Buenos Aires, que no los puedo ver. Me encantaría poder ir a verlos. Y la incertidumbre de no saber cuándo, ¿no? Va a suceder eso. Pero
pero bueno, estamos bien, soy una privilegiada en esta situación. Muchísimas gracias No, por ustedes, este por rato favor. compartido. Por favor. Anaí Ginarte, antropóloga forense, les recordamos que va a quedar esta entrevista en el canal de YouTube de Radio Nacional Córdoba y también en las páginas de Facebook de Radio Nacional Córdoba y el auditorio de Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Auditorio Vivo a partir de las 19 horas y nos vamos con un poquito de blues. Nos vamos escuchando a César Valdomir.